Esta mañana de viernes está pasando Felipe lo impensable en redes sociales. Casi divertido, muy interesante. Se está quejando Gustavo Bolívar porque está recibiendo ataques de bodegas del petrismo. Bueno. Bolívar, Felipe... Pero digamos, yo le doy dos interpretaciones. Primero, pues no me sorprende porque son víctimas de su propio invento. Y segundo, pues me parece honesto de Bolívar salir a decir, mire, esto no está bien hecho, no lo sigan haciendo, ¿no? ¿Por qué se gastan plata del erario en eso? Tal, me parece frentero. Pero que comenzó gastándose la plata del erario en eso fue... Lo que escribió Bolívar, y le responde gente del petrismo. Gareth Sela, que era de primera línea, que era uno de los muchachos de primera línea, fue viceministro. Que después fue viceministro, dice que Bolívar tiene razón, porque hay bodegueros pagos. Bueno, supongo que se está refiriendo pero va más al allá gobierno. Y dice que hay una cabeza que mueve todo desde el gobierno para que los bodegueros les dan líneas sobre qué decir, a quién atacar. ¿Y qué descubrimiento es ese? ¿Qué descubrimiento? Que se le están viendo las tripas por dentro del monstruo y lo está contando alguien que estuvo dentro del monstruo. En peleas de comadres se conocen las cuitas. Y digamos, ahí está... La noticia es que estamos conociéndolo boca de un exfuncionario. No hay noticia, Ricardo. Claro, es una pelea. No, pero es que el mismo Bolívar nos lo decía aquí en entrevista. Él nos decía que desde el DPS tenían a unos influencers. Él decía, no, yo apenas tengo 2 bodegueros. 2 o 3 bodegueros. Sí, reconocía en las entrevistas que tenía apenas 2 o 3 bodegueros en la nómina. Lo que pasa es que como se le acabó la nómina oficial, pues ya no lo apoyan a él y ya no lo aclaman como el líder, sino al que esté financiando hoy sus servicios. Yo tengo otra teoría. Y entonces dice Bolívar, ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers, digo, esto era... Yo creo que no es menor el tema. Yo tengo otra teoría. Primero, los bodegueros pagos, por supuesto, sí existen. Aquí no lo aceptó Javier Vendrell en una entrevista. Él dijo que él era el que organizaba las líneas de manifestación incluso social en las redes, ¿no? Lo dijo que él era el que las dirigía. Pero a mí no me extraña, no es que existan o no, sino por qué sacaron a Gustavo Bolívar de sus adoraciones. Y es porque el mismo presidente no apoya a Gustavo Bolívar en la campaña. Le hizo muchos desplantes cuando todavía estaba en el DPS, lo bajó de una tarima, lo regañaba públicamente. O sea, claramente Gustavo Bolívar, a pesar de que en ese sector de político es la persona que lidera las encuestas, al presidente Gustavo Petro no le gusta. Entonces los bodegueros están haciendo la tarea. Es posible. Sí, el análisis de María Consuelo es el que es. Pero la pregunta es cuál va a ser el desenlace. Cayó en desgracia y estamos a 8 meses de las elecciones del año entrante, así que esto significa mover un poquito el tablero de los cariños electorales. Pero ahí cabe la pregunta, Néstor, de cuál va a ser el desenlace, para dónde vamos, porque efectivamente me parece que el petrismo está en esa disyuntiva que describía bien María Consuelo, que es que Bolívar pues es el que gana las encuestas en ese sector político, pero claramente en ese sector político no lo quieren como su candidato. Entonces están metidos en un enredo, porque pues cómo salen de él, pero no solo cómo salen de él, sino cómo logran construir un candidato que recoja un poco la favorabilidad que pues demuestra tener Bolívar en las encuestas. No es, la pregunta sería al estilo de Virgilio Barco, si no es Bolívar, ¿quién? Pues ahí está, Daniel Quintero. Varios calentando. Daniel Quintero. Está Daniel Quintero, está Carolina Corcho, Felipe, que usted la ve muy activa. Hay varias personas, María José Pizarro, la senadora. Es posible que lo que esté pasando alrededor de esta pelea de hoy, de los bodegueros hoy, alrededor de quién es el influencer y alrededor de cómo se mueven los afectos dentro del petrismo, es posible que esté cayendo un escalón en la lista de los cariños Gustavo Bolívar. En el Capitolio Nacional, en el Congreso, se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y para entender esta discusión o este reclamo que está haciendo esta mañana el precandidato y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, hay que entender el trasfondo. Todo lo que está detrás es la competencia por la candidatura del pacto histórico que se va a abocar a una
consulta popular el próximo 26 de octubre. Ellos ya definieron internamente que la escogencia del candidato del pacto histórico sería inicialmente en la consulta de octubre y posteriormente en la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo. Y allí los influencers han empezado a manifestar sus preferencias electorales de cara a quién debe ser el sucesor natural de Gustavo Petro. Algunos nombres le pongo: Daniel Mendoza Leal, el llamado Matarife, quien recordemos tuvo una fallida postulación a la embajada de Tailandia. En un momento empezó a señalar que Gustavo Bolívar no era el candidato ideal, que Bolívar era un candidato que podía perder y que los candidatos a quienes tenía que respaldar el pacto histórico estaban entre Carolina Corcho o el ex embajador Roy Barreras. Todo este tipo de ataques en las redes sociales llevó a esta mañana a este video en el que Bolívar critica a esos influencers que antes lo saludaban, lo alababan, se congraciaban con él, pero que hoy le quitaron todos sus afectos. Escuchemos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a rebuscarse la vida de la manera que pueda, desde luego legalmente, como podría ser poniendo un tuit a favor de un personaje, que es lo que ha venido pasando de tiempo atrás. Y noto con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí ahora se han dedicado a hablar mal de mí sin yo darles motivos. Pero calculo y creo que hay un trasfondo ahí, y es que están promocionando otros candidatos. Yo digo, eso no está mal, yo no lo considero mal. Ahora, que yo lo haría, yo no lo haría. Néstor, ¿cuál es la propuesta que le hace Bolívar a sus otros compañeros y que también se la hace a los influencers? Prácticamente que todos los mensajes de respaldo o rechazo a un precandidato, si se están pagando por esos mensajes, tengan una etiqueta PPP. Escuchemos. Pero me comprometo ante ustedes a que le pondré este hashtag, numeral PPP, que quiere decir publicidad política pagada, para que ustedes sepan que esa persona que está hablando bien de mí o que está escribiendo en sus cuentas Bolívar presidente, Bolívar es el hombre que necesita Colombia, etcétera, que me pongan todos los atributos que quieran, que ustedes sepan que yo pagué para que dijeran eso. Las respuestas en el entorno del petrismo, de los influencers, de las bodegas petristas han sido importantes. Mire, por ejemplo, le mencionaba a Matarife, que ha sido uno de los principales críticos de Bolívar, le respondió lo siguiente en su cuenta de X: hable claro, Gustavo, sus palabras son vedadas y socarronas. Al decir lo que está diciendo, está atacando a muchachos que siempre lo han apoyado. Pero en respaldo de Bolívar también apareció Gareth Sela, ex viceministro de Juventudes, quien señaló lo siguiente: usted y yo sabemos lo que dice Gustavo Bolívar es verdad. La vida nos permitió estar adentro del Estado, que sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros influencers de qué hablar y de qué no, y se aprovecha amenazando con darles o quitarles campaña. También sabemos que la mayoría no son jóvenes guerreros. Los jóvenes guerreros están ahorita condenados, sin ojos, olvidados, y de ellos los influencers nunca hablan y nunca estuvieron ahí, hombro a hombro con jóvenes guerreros en la calle. Lo que dice Bolívar es cierto, y yo iría más allá. Muchos son mercenarios y no todos son los de gobierno. Unos le sacaron plata a la campaña de Petro y ahora están haciéndole el trabajo a Fajardo o a Roy o a Benedetti. Néstor. Gracias, Andrés. 9:15 minutos. Felipe, no me parece mala idea la que plantea hoy Gustavo Bolívar. Todos estos influencers, porque además es lo lógico que lo hagan, deberían poner, cuando se metan en la campaña, poner PPP, publicidad política pagada. Pero el que tendría que comenzar... Me parece que sería la manera de arreglar. Pero eso no va a pasar, y lo voy a explicar por una de las razones por las cuales no va a pasar, Néstor, y es que muchos de ellos están en la nómina del Estado, del gobierno. Muchos de ellos están pagados. Pero el que menos autoridad tiene para... Siempre han estado para pagados. lanzar su campaña. Por eso, entonces no van a poner PPP. El que menos autoridad moral tiene para lanzar su campaña de PPP es Bolívar, que era el jefe de los bodegueros, el bodeguero mayor quizá, a mucho antes de que arrancara en el gobierno, cuando fue candidato en el 2018 al Senado, 2022, después en la alcaldía, y pues empezó a moderarse porque se dio cuenta que en ese tono pues no tenía ninguna posibilidad electoral. Pero pues es el menos llamado, porque él además ha contratado bodegueros para que calumnien a las personas. Pero tiene el derecho a decirlo. Hola, Luis Ernesto, usted que conoce la política en Bogotá, ¿Matarife no era amigo de Bolívar? Daniel Mendoza, claro, era muy amigo, fue su candidato al consejo cuando Bolívar estuvo de candidato a la alcaldía.
Era su Pero candidato además, con Leo. Néstor, Aparentemente eso salió mal, ¿no? Pues lo de hoy es una, es el primero ya sacándolo. es una ruptura dentro del petrismo alrededor de Gustavo Bolívar, Pero que claro, no es Néstor, menor, porque acuérdese. Bolívar es el tipo que puntea en las encuestas a propósito Pero que no todavía lo las quiere el podemos hacer. presidente. El No lo presidente quiere a raíz No. de que Bolívar tomó distancia de en ese famoso primer Consejo de Ministros reality televisado. show. Bolívar- Ese Bolívar- día del reality show, Bolívar le quitó respaldo, a pesar de que le declaró su amor al presidente, le quitó respaldo con relación a lo que había denunciado la vicepresidenta, y desde ese día cayó en desgracia. Pero Bolívar, efectivamente, Néstor, como usted recordaba, Bolívar era muy amigo del señor Daniel Mendoza, del Matarife como sea. Me acuerdo que abogó mucho por él, diciendo que le dieran algo, que estaba desempleado, que estaba sin plata, que andaba en Europa más o menos en condición de indigencia. estaba que por qué no le daban algo. mendigando un consulado, recuerdo. Claro, pero Néstor, mire, lo que sí indica esto es que Bolívar y el registro de Bolívar en las encuestas se le está volviendo un problema serio al pacto histórico, porque como han anotado acá, efectivamente a él no lo quieren de candidato, por muchas razones, pero a él no lo quieren de candidato, pero es el que figura, además es el que tiene nombre, es el que tiene reconocimiento de nombre, es el que tiene lo que llaman los expertos en mercadeo top of mind. Entonces, ese registro en las encuestas se les está volviendo un problema, y Pero en la medida además- que se les vuelva un problema, se van a ir contra él. Están arreglando el problema, Pero como además suele una pasar cosa, en la Néstor. política, con una patada, despreciando a Bolívar. Increíble y casi divertida la pelea que hay Pero- alrededor de redes sociales esta mañana. No, es que, 9:18. yo creo que dentro Pero- del petrismo pero ese en ataque- general se están sacando los ojos. Sí, Néstor. sí. Aurelio, señor. Porque lo mismo que está diciendo Bolívar es exactamente lo mismo que está pasando dentro del gobierno. Exactamente lo mismo. pero Se es que- están pero es que ese peleas ataque que le apuñaleando están los unos haciendo- con los otros. Ese ataque que le están haciendo a Bolívar, en eso se equivocan las bodegas petristas, le está sirviendo a Bolívar. Porque ¿cuál es la táctica de Bolívar? Bolívar ya sabe que él con el petrismo no gana. Entonces Bolívar está empezando a aparecer como una figura que dice cosas sensatas, que mire esto que yo estoy dispuesto a poner hashtag PPP, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más las bodegas de Petro ataquen a Bolívar, más gente no petrista radical se le ¿Usted cree empieza que a arrimar. alguien, ¿Usted cree que alguien a estas Claro. alturas se come el cuento de que Bolívar no es el candidato Bueno, el pero- más petrista de los petristas? bueno, hace 6 pero meses bueno, pero en es- el Consejo de pero Ministros ese es le el estaba juego. diciendo, ¿te amo, presidente? Sí, pero bueno, ese es el juego que tiene y los otros se lo hacen. Entonces, mientras Bolívar se vuelva el candidato petrista más odiado por Petro, eso le recoge gente. Si no, pregúntele, por ejemplo, usted en ese pleito entre Bolívar y Daniel Quintero, ¿cómo está, por ejemplo, un petrista reconocido como Carlos Carrillo? Carrillo está con Bolívar y está contra Quintero. Entonces, eso ahí va recogiendo gente y va arrimando gente que la Bueno, empieza si Bolívar la- a crear su propia cauda. Sí, La pero cosa es Si así. el debate, si la disputa, si el dilema político, Héctor, va a ser Bolívar o Daniel Quintero, pues yo me imagino que está también por otro lado echada la suerte del petrismo para las elecciones del Y año sí, entrante. Y sí, Néstor, parece, yo creo Pero que sí, Daniel porque Quintero está- pues, a la es pregunta un que yo candidato- es un que yo candidato hice de subyúdice. si no es Bolívar, imputado. ¿quién? Imputado. Tal vez Felipe dijo Daniel Quintero, y efectivamente, así como hay todos los indicios que nos llevan a pensar que Petro no quiere a Bolívar, hay todos los indicios que nos llevan a pensar que Petro quiere a Quintero, por distintas razones. Yo creo que la más importante es por su personalidad, de kamikaze, digamos, y Petro creo que prefiere un candidato que tenga esa condición como la que tiene Daniel Quintero. Pero mire usted que allá en el famoso tarimazo pues lo subió a la puede tarima, ser, sí. prácticamente ese día lo ungió como su candidato. Ahora, yo creo como usted que tiene unos problemas, pues los problemas de la gestión de la alcaldía, del desprestigio de la alcaldía, los problemas judiciales, los problemas judiciales por la fiscalía. Claro, Tiene una los problemas acusación judiciales, judicial por corrupción. pero tiene un problema adicional, Néstor, que yo creo que Petro hace un muy mal cálculo creyendo que puede ser positivo, que es que Daniel Quintero no es de izquierda. Recuerde usted que Daniel Quintero empezó haciendo política en el Partido Conservador, después fue del Partido Liberal, después creó su propia organización que era el Partido del Tomate y finalmente llegó al Pacto Histórico, pero solo finalmente, y claro que
por ejemplo, Petro pues claramente es un anticapitalista y en cambio Quintero no. Al contrario, Quintero se ufana de ser un empresario exitoso y de haber hecho dinero pues, no sé, la en verdad. el desarrollo de las reglas del capitalismo. No me atrevo, después de Medellín, no me atrevo a clasificar al exalcalde Quintero. Del capitalismo y de 9, la corrupción, porque por eso es que está imputado. son las 9 de la mañana, 21 minutos. ¿Será que todo esto, Felipe, termina en su amigo Daniel Quintero, en el candidato del presidente para Néstor, las elecciones, las presidenciales del año entrante? Sí. Sin duda. ¿Sí? Ese es el candidato de Petro. ¿Vamos para allá? No le quepa la menor duda. Si quiere hacemos una apuesta que la pague el padre Linero. No. Apueste. Estoy listo. No, pero no me Apueste. cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Entre otras cosas porque en estos días estuve reunido con unos expertos en una cosa que llaman métrica, que yo no sabía muy bien que existía. Y uno de ellos me dijo, el que más está subiendo Es Quintero. por el manejo de redes es Quintero. Ok. No, Néstor, está Y subiendo. eso explicaría la tesis de Conchi. Está subiendo, de Felipe. María Consuelo. Es cierto, pero eso no necesariamente lo vuelve ni el candidato de Petro y mucho Bueno. menos un buen candidato. Bueno, El crecimiento es un poquito, porque sigue estando en cuánto, creció de cuánto a cuánto. ¿Me ayuda? yo no sé no me acuerdo de la última encuesta y tal, Creo pero que subió como 5 puntos. pero es que esa tesis Claro, de- subió de 3 a 8 en la encuesta de Guarumo. esa está- tesis, no, la tesis de a Héctor 8. de que es conservador, Está en que fue 8%. liberal, que fue no sé qué, sí, como Benedetti. En 8%, Felipe, que tampoco, digamos, teniendo en cuenta que hay tal dispersión de candidatos, pues claro que 8% es un jugador, pero eso no quiere decir mucho más que estaba antes en Pero 5. yo creo que Yo ese no es el sé cuál gallo sea el tapado. candidato de Petro, Néstor, y yo creo que Petro tampoco lo tiene tan claro hoy. Es lógico que no haya querido ungir a Bolívar como su heredero, porque pues eso le quita poder político. A ningún jefe político le gusta que otro sea el futuro, porque inmediatamente queda convertido en pasado, y entonces lo que dijera Bolívar sería más importante que casi que lo que diría el presidente. Es lógico que no quiera nombrar un sucesor, porque eso además dispersa a los demás, quita la fuerza de que mucha gente llegue a tratar de ser candidato, que es lo que suma. Es perfectamente lógico que no se la juegue con Bolívar. Yo no sé si Quintero lo que pasa es que muestra las agallas populistas que otros no tienen, y de pronto eso le dé ventaja, sobre todo si en la derecha también hay un candidato muy populista. Pero yo creo que Petro lo que quiere es ver una consulta, a ver quién tiene mejores posibilidades. Acuérdese que los jefes políticos son fríos y lo que quieren es ganar, y no quieren que alguien lo supere tampoco. Es que yo creo que de Sí, pero pronto por ahí mi va, referencia- porque mi Quintero referencia, es tal Néstor, vez el que acerca más al presidente Petro, no solo a los afectos, sino a la posibilidad de ganar. Dicho eso, Sí, no, yo no creo que lo acerque a la posibilidad de ganar, pero mi referencia al tema de que no es de izquierda, claro, obviamente ha habido pragmatismo y bueno, efectivamente está Benedetti, que tampoco es de izquierda, y en fin, pero eso es una cosa, y otra cosa son las organizaciones y los electores del petrismo, que son quizá más ortodoxos que el propio Petro, y ellos saben, entre otras cosas, que esa alianza con grupos políticos como Quintero, que vienen de la política más tradicional, no ha salido bien, y además son muy ideologizados en su postura política y creen que hay que elegir a alguien verdaderamente de izquierda, no a alguien que se haga pasar como amigo de la izquierda. Entonces, mi hipótesis es, efectivamente Quintero puede ser el de los afectos de Petro, al menos hoy. Los afectos de Petro pues no son muy duraderos, pero al menos hoy es el de los afectos de Petro, pero no necesariamente el de los afectos de los votantes más ortodoxos de la izquierda. Eso está por verse, vendrá época de consulta, vendrán elecciones parlamentarias y vendrá primera vuelta, que será ya en 10 meses. Son las 9 de la mañana, 25 minutos, un dato, Felipe, Para y concluir, es que, señor. Déjeme para concluir la tesis de que el candidato es el gallo tapado de Petro es Quintero, la información del colombiano de las últimas horas, en donde muestra todos los cargos que le han dado a la gente o coequiperos de Quintero
en el gobierno nacional. Lo que se llama, Felipe, el roscograma 926, los premios que ha recibido en la burocracia oficial, que puede ser un indicador de hacia dónde van los afectos en esta campaña. Efectivamente, gente muy cercana a Quintero en las últimas horas nombrada en cargos importantes dentro del gobierno. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esto lo trae el periódico El Colombiano. El título de esta nota es Quintero acomoda sus fichas por todo el gobierno Petro, y en este artículo está la explicación de a dónde han ido a parar en el gobierno nacional quienes trabajaron con el exalcalde de Medellín, precisamente en el gobierno en la capital paisa. Y entonces aquí se destaca a Jonathan Villada, director regional del Aerocivil, a uno de los hombres más cercanos siempre a Quintero, acuérdese de este nombre, Esteban Restrepo, como secretario privado en Ecopetrol. También Gabriel Jaime Rico como gerente de Relaciones Institucionales de Ecopetrol. En el Ministerio de Salud, un asesor, Sergio Andrés López. También como subdirector del DNP, este informe trae a Juan Camilo. En ISA, la muy importante empresa ISA tiene al gerente, que fue el entonces gerente de PM Daniel Quintero, que se llama Jorge Andrés Carrillo, y tiene al codirector de ISA en Chile, Óscar Hurtado, que fue secretario también durante el gobierno de Daniel Quintero en Medellín. Dice el periódico El Colombiano, y recuerda que como asesor de RTBC está Denilson Mendoza, que fue el gerente de Telemedellín en la época de Daniel Quintero. En el Ministerio de Justicia fue mano derecha del exalcalde Daniel Quintero. Es más, en medio de todos los líos, cuando Quintero estuvo un tiempo fuera de su cargo, ella fue alcaldesa encargada de Medellín. Le hablo de María Camila Villamizar, hoy asesora en el Ministerio de Justicia. Finalmente, también en el Ministerio de Hacienda, Juan Pablo Ramírez, Edwin Muñoz y Joan Steven Londoño. Y por último, recuerda también en este informe de dónde están las fichas de Quintero en el gobierno del presidente Petro a Farlín Perea Rentería, que es la líder regional en Antioquia, precisamente de la Agencia Nacional de Tierras. Esta imagen, que es la que estamos viendo a esta hora en el canal de YouTube, es el informe del periódico El Colombiano, que demuestra la cercanía de quienes trabajaron con Quintero en la alcaldía y ahora encontraron puesto en el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio.